El Post Santillano, la entrevista de domingo. En esta ocasión me toca a mí ser la entrevistadora y a nuestra poeta, distinguida poeta María de los Ángeles Camacho Rivas, conocida por todos nosotros con mucho cariño como Angie, por mí especialmente como Angelina Jolie Borico. Buenas noches, gracias por la invitación. El programa de hoy, ¿a quién se lo vamos a dedicar, Angie? Al poeta Vicente Rodríguez Nietzsche, fundador del grupo Guajana. Exacto. Para comenzar, vamos a leer una pequeña biografía de él. Dice: Vicente Rodríguez Nietzsche nace en Santurce, Puerto Rico, el 5 de abril de 1942. Estudia en las escuelas públicas del área y hace sus estudios de secundaria en la Escuela Superior Central, la Central High, junto a los compañeros que son el núcleo inicial de la revista Guajana, la cual funda en el 1962, junto a Juan Emestas, Andrés Castro Ríos, Wenceslao Serradeliz, Marcos Rodríguez Frese, Edgardo López Ferrer y a quienes se unió José Manuel Torres Santiago. Desde el inicio ha sido director de la misma, fue director de la misma por muchos años, creo que por más de 50 años, ¿verdad? Y es quien ha mantenido activa la bandera de Guajana por muchas décadas y lo sigue haciendo, pues, porque nos añadió a nosotras, ¿verdad? Que somos otra generación, gente más joven, que vamos a continuar con el mismo espíritu que él le infundió al grupo inicial. Ha publicado, entre sus publicaciones se encuentran publicaciones en revistas y periódicos del país y del exterior también. Ha publicado conjuntamente con Andrés Castro Ríos. Se conoce todo el mundo, ha ido a muchos festivales internacionales de poesía, ha dado recitales, siempre promoviendo la poesía puertorriqueña. En Cuba es muy conocido, en Santo Domingo también, en casi todos los países de Latinoamérica, en Colombia tiene muy buenos amigos, y es muy buen amigo de poetas internacionales también, como Hussein Habash, el poeta kurdo. Entre sus poemarios más conocidos están Domingo, lunes, martes de 1965, Amor como una flauta de 1978, Mural de 1973, Del dulce pie tu caminar tranquilo de 1983, Vuelvo a enhebrar la musical Costura en 1989, Que canten en verdad lo que te quiero, que es una antología poética que se publica, que la edita Marcos Reyes Dávila en el 99, Madrigales, junto a Andrés Castro Ríos de 1976, y eh, varias publicaciones en varias revistas, como la revista Retorno de la Universidad, del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Humanidades, y una reedición de Para tocar la música de tu amor, de la cual pues él me honró al pedirme, ¿verdad?, que hiciera el prólogo de esta segunda edición de un libro que él publicó hace muchos años atrás con el mismo título, Para tocar la música de tu amor, y que gira en torno a una de las cosas que se ha dicho de él, ¿verdad?, que Guajana era un grupo de estudio metódico donde todos ellos decían, vamos a trabajar la décima, y se buscaban las décimas más bonitas. En este caso se trabajó el soneto, y aquí hay desde el soneto clásico de Garcilaso hasta el soneto posmoderno, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Esa estructura que a veces son 14 versos y que lleva una historia, un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿verdad? Vicente era un poeta muy completo, muy estudioso, ¿verdad? Y tenía lo más importante, que era, que voy a citar en estos momentos a José Luis Vega de El Arpa Olvidada, un librito muy bueno que él se escribió hace unos cuantos años para enseñar a cómo entender la poesía, ¿verdad? Sobre todo para los maestros. Y voy a leer de aquí, de la página 41 del Arpa Olvidada de José Luis Vega. El contenido fundamental de la poesía lírica es la vida interior del poeta. Dicho de otro modo, el propósito de la poesía es la representación del mundo interior desde la perspectiva de los sentimientos y las emociones del poeta.
Mientras las formas narrativas y dramáticas se ocupan de la vida como acción, el poema procura la plasmación de un estado del alma. Y en la poesía de Vicente Rodríguez Nietzsche, él nos plasmó su alma. ¿Qué me puedes decir al respecto, Angie? Bien, la poesía de Vicente se distingue por su lirismo, por ser una poesía, si la podríamos describir de alguna forma, económica, donde el desperdicio, ¿verdad? Allí no tiene cabida. Esa precisión, esa sencillez, esa fluidez maravillosa de Vicente, pues lo caracterizan en su poesía, que condensa varios temas, pero él se concentró básicamente en dos temas, que fueron el amor y la patria. Y a través de diferentes, ya tenía como, no es que sea una experta, pero yo he leído bastante su poesía, tenía la naturaleza como ese lado estético, que es como un escudo en su poesía, que lo ayudaba a transmitir todas esas emociones, ya fueran hacia la patria o ya fueran hacia el ser querido, hacia la amada. Pero Vicente, ¿verdad? Es mucho más que un poeta, fue un ser humano estupendo que, que se preocupaba por todos nosotros, y me incluyo. Esa llamada de cómo tú estás, qué necesitas, era de decir y el hacer. Y yo fui privilegiada de considerarme, yo lo llamo mi padrino poético. Yo lo conocí en el 2000, más o menos por el 2009-2010, cuando me integré a la Junta del Festival de Poesía que él fundó, ese festival internacional, donde han venido tantos extranjeros y también han paseado tantos poetas nacionales que pudo ir a el festival, pudo ir a escuelas, centros culturales, centros de ancianos, a todo Puerto Rico, a plazas, a universidades. Y ofrecer talleres también gratuitos todos. Durante el año no solamente era la semana del festival, que casi siempre duraba una semana, sino que durante todo el año el festival se dedicaba a promover la poesía, la cultura, a jóvenes, a niños. En una ocasión el festival organizó un certamen literario en escuelas públicas y fueron premiados durante la Semana de la Lengua. Y toda esa gesta poética se le debe a una mente y a un motor, porque Vicente no se estaba quieto, ¿verdad? Todos sabemos que le decían el comandante, pero él mandaba y hacía también. Y yo me siento bien privilegiada, y hoy precisamente se conmemora va un mes a hoy 17, ¿verdad? Hoy 17, el fallecimiento. Y uno se pone medio, yo me pongo nostálgica porque es muy, muy reciente hablando de Vicente, porque como dijo ahorita, esa llamada constante, esas tertulias sobre tantas anécdotas que él tenía siempre, y esa jocosidad que lo distinguía, y pues uno lo extraña, lo extraño muchísimo. Ese don de gente lo plasmaba muy bonito en su poesía amorosa. Muy bonito. Vicente era como un niño grande, un niño encerrado en un cuerpo que envejece, un ser de luz, definitivamente. Y nosotros, yo fui la última guajana en entrar, y para mí fue como que, wow, ¿qué pasó? O sea, yo aquí con este señor, que es una cosa tan linda, que es un poeta tan noble, tan humilde, tan sencillo. Cuando yo entré a ser parte de Guajana, ya yo había tenido un año de trabajo con el festival cuando viene la invitación. Para mí fue un honor, tú sabes, y a Vicente no se le podía decir que no. Yo decía, no, yo no me merezco esto, pero en serio, no, ustedes están vacilando, no. Y me acuerdo como ahora estaban él, Marcos Rodríguez Fese y Wenceslao, los tres mirándome, así, porque avanza y decídete. Y pues no me quedó más remedio que, pues, ante la mirada del comandante de la poesía,
decir que sí, aquí, y aquí estamos, ¿verdad? Para continuar esos trabajos, ese trabajo a nombre de Guajana. Y a ver, y trataremos, ¿no? De hacer. A celebrar los 60 años de Guajana que se cumplen Exacto. ahora en el mes de septiembre. Vicente siempre era fiel, perdón, de conmemorar, ¿verdad? Cada vez que era una década nueva, él siempre montaba una antología con el grupo y eso se celebraba en grande. Y por eso estamos trabajando una antología en su honor para hacerle un homenaje más que merecido a la obra de Vicente Rodríguez Nietzsche. Así que eso se anunciará más adelante. Pero nos podrías dar como un toquecito de qué cosas podrían ir ahí. Podríamos ir a algo, una convocatoria abierta para amigos y no solo amigos, admiradores de la poesía de Vicente. Y estos poetas que han enviado sus poemas, redactaron un poema, ya fuese con un epígrafe de alguno de sus trabajos o un poema en homenaje a su figura, a su trabajo. Y pues tenemos más o menos cerca de 30 poetas que enviaron sus trabajos, unos trabajos hermosísimos. No quiero adelantar mucho, pero tenemos poetas que enviaron de México, de República Dominicana, que Cuba y República Dominicana eran sus segundas patrias. Él amaba ir a Cuba, él tiene buenos amigos de la gráfica en República Dominicana. Tuvo muchas colaboraciones con Mateo Morrison y esos poetas de esa generación. Fue muy amigo de Pedro Mir y él me contaba muchísimas cosas sobre Pedro, don Pedro. De hecho, Guajana fue invitado el grupo en el 2013 a participar en la Semana de la Poesía Dominicana, y el homenajeado de ese año fue Guajana. Mira para allá. Y Pedro Mir. Guajana, por ese vínculo con don Pedro, se invitó a Guajana y entonces estuvimos participando en la develación de un busto que se le hizo en San Pedro de Macorís. Allí fuimos al instituto, tuvimos un recital para los jóvenes, estuvieron los poetas Edgardo López Ferrer, Marcos Reyes Dávila, Wenceslao Serradellí y esta servidora que se coló por ahí. Yo siempre digo que yo soy una cola porque cuando yo nací, ya Guajana llevaba 9 años, 7 años fundada. Así que eso, yo no conocí a Guajana hasta que llegué a la universidad. Así que eso fue un regalo que la vida me tenía, estar alrededor de estos maestros, ¿verdad? Que todos en su estilo son maestros del verso y del hacer, ¿verdad? Del hacer patria, del trabajar por la cultura. Sí, Guajana se distingue porque el poeta, cuando revela su alma, revela su integridad, y la integridad del guajano siempre está ligada a la patria, Puerto Rico, y eso es algo que caracteriza, ¿verdad? Nos caracteriza a todos. Me gustaría que mientras yo leo un poema del poemario para tocar la música de Tu Clamor, que tú vayas viendo más o menos qué poema te gustaría leernos de la producción que tienes contigo allá de Vicente. Voy a leerles el primer poema, Voz. Este poema él se lo dedica a su hermana que había fallecido, ¿verdad? Y dice, para mi hermana Carmen Teresa, en el día del encuentro. Qué música ni alegre ni llorosa emerge de la esencia de la vida. Ha sido del silencio bien parida música tan esencia como hermosa. La nota que le emerge misteriosa procede del costado de la herida, y si de tal costado es procedida, merece ser oída silenciosa. El oído no basta para oírla, ni el ojo para ver tal hermosura.
Es menester un alma abierta y pura, y tal elevación para sentirla, es preciso tener una hendidura al costado también y bien vivirla. Hermoso, ¿verdad? Y vemos la influencia de ese tema cristiano al hacer También. referencia al costado, que Ujú, ese era también uno de los temas recurrentes de Vicente, ujú. ese fervor hacia la figura de Jesucristo. Sí, y desde el punto de vista no solamente religioso, sino él también tiene sus atisbos místicos de lo que es la esencia, ¿verdad? Y también, en cierta medida, también un poquito el Cristo revolucionario, el de la teología de la liberación, anda por ahí también. O sea que él trató muchos temas bien importantes y interesantes. ¿Cuál sería tu poema, Angie? Bueno, a mí me gusta mucho esto es lo que llaman un librito, que de librito no tiene nada. Plaquette, un plaquete. Amor como una flauta. Esto fue publicado en el 68. Yo nací en el 69, o sea, que tiene un añito más que yo. Angie Y sabemos. aunque no parezca, ¿verdad? Me encanta la dedicatoria del libro, que es un poema. Dice, dedicatoria como introducción, es el título que tiene. No existieran juncos, quebradas ni primaveras, si el agua de tu ternura cierta no fuera. Los yagrumos del bosque, verdes parecen, se declaran de plata si tú los mueves. Hay cientos de canciones que el río tiene. La más clara es tu nombre cuando le llueve. Está el musgo en la piedra, pequeño y leve. Tus aguas que lo lamen lo reverdecen. El cantar cristalino que aquí se siente se ha copiado en tus ojos. Tú lo sostienes. La bromelia que al tronco vive y se adhiere muestra sus rojas flores cuando te siente. Mantén amada el vuelo de estos quereres. Hay flores que envidiosas se te parecen. Pájaros melodiando continuamente que solo por ti entonan canción alegre. Los robles a lo lejos son grandes rosas, si te acercas le llueven mil mariposas. Se estremece este bosque cuando lo nombras. La noche corre al llanto, eres la aurora. ¡Qué belleza! Mira, estas hipérboles, yo soy así exagerada, me mataron. Me matan. Muy bonitas, muy bonitas. Pues yo voy a leer el próximo. Dice, este no tiene título, ¿verdad? Es del mismo libro. Dice, ata mi voluntad con tus amores. Impídeme caer en el vacío. En todo este calor, dame tu frío. En todo este silencio, ruiseñores. Yo quiero serte fiel en los amores, sin pasos dar atrás ni hasta el rocío, que turben lo cristal claro del río. Yo quiero ser el tallo de tus flores. Concédeme este ruego, Dios de dioses, ya que llevo batalla en los sentidos, que anhela por victoria puros goces. Ayúdame a salvar estos podridos pedazos de mi ser, pues los feroces cuervos del mal en mi alma han puesto nidos. Qué modo imperativo tan lindo y tan sutil, ¿verdad? Exacto, Utiliza, exacto. utiliza Ujú. esa grandeza en ese tono. Y esa lucha, ¿no? Del ser humano por trascender, ¿verdad? De la maldad del ser humano. O sea, ayúdame a salvar estos podridos pedazos de mi ser. Este, pues los feroces cuervos del mal en mi alma han puesto nidos. O sea, el reconocimiento de su humildad, ¿no? De lo pequeño que él es ante su deseo de trascendencia. Y esa era una de las características más sobresalientes de Vicente, esa humildad, ese deseo de hacer y no de que lo reconocieran. Esa es una de las cosas que yo más aprendí al estar al lado de que siempre se aplaudiese la poesía y la labor que uno puede hacer por otro, que él siempre trataba de que nuevos poetas se unieran al repertorio de la literatura puertorriqueña.
Eso lo engrandece. Eso es cierto. Hay otro poema que me gustaría leerles también, se llama Acostado, y esta es una imagen repetitiva, ¿verdad? En la poesía de Vicente en cuanto a la figura de Cristo. Dice, del dulce manantial de tu costado, la sangre que se vierte es de la vida. Si pudiera ser aire de esa herida, detener su fluir crucificado, permítele a mis manos de pecado salvarse de tocar tu carne hendida. Permite conocer la santa herida que tu cuerpo por mí ha desposado. Costado del dolor, tu herida abierta me ala de la sed como las hojas. Mantiene el corazón en pie de alerta. Oh cueva celestial que el alma alojas, reténme por tu lar, que no se invierta el milagro de ser rosa que mojas. Y la rosa también es otro repetitivo en su trabajo. Yo tengo, ¿verdad? Que ya les mostré el libro Amor como una flauta. Esto es una obra de arte. Este libro está ilustrado que a mí me puse a reflexionar el trabajo que tuvo que haberles dado al artista y a Vicente, a Rafael Rivera Rosa, que era muy amigo de Vicente. Por aquí está su foto cuando jovencito. Sí, y por ahí atrás está la foto de Vicente, ¿verdad? Cuando sí, por aquí está su foto. Pero que me llamó la atención, voy a mostrar algunas imágenes, de cómo el libro fue diseñado sin computadora, ¿verdad? Porque para esa época, miren cómo están puestos algunos de los poemas y las gráficas como que flotan sobre eso. Qué lindo, qué lindo. Y por estar hablando mucho, cerré el poema, no, pero ya lo encontré, que quiero compartir. ¿Qué va? Tú hablas mucho. Que me gustó este estilo como conversacional del poema, que se titula Porque quiero amarte y hablarte. Hablo. He transitado amando las calles de esta época. Anuncio lámparas, infancia, infancias luminosas cubiertas de piedra y saltos. Crecí. Me cansé creciendo. Gasté mi fuerza humana mofando al oído. A mi amigo José Manuel lo encarcelaron un día por luchar en contra de la guerra. Te cuento esta historia, te digo lo correcto, lo que ha pasado en total de mi existencia. Han transcurrido 1000 acciones. He despertado mañanas de lucha. He pasado por lenguas chismosas y por palabras empujadas a la primavera. Me han humillado, aplaudido, evadido, transparenciado. Probablemente he reído en el juicio de los que lo ignoraron. Ahora preciso conversar contigo. Hablemos de los bosques, de los barcos, las terribles pruebas de la belleza y del corazón dando furiosos campanazos. El poeta quiere que nos reunamos, que empleemos ese tiempo nocturno en proseguir amando. Ay, este final, qué cosa linda. Qué bello, qué bello. Me recuerda la invitación que él siempre tenía, ¿verdad? Al amor como parte de su trabajo. Me recuerda a un poema breve que usó en varios libros, ¿verdad? Que se titula Por fe, dice, hoy me atrevo a decir, si planto un árbol, mañana será la primavera. Sí, él lo leía mucho, como él al final, en la última década de su vida, tuvo muchos problemas visuales. Él no podía, cuando le invitaban a leer, él buscaba a alguien que, a veces tú, a veces su esposa Rosa o yo leíamos por él. Y cuando le pedían que él leyera, como no podía, él decía ese poema porque se lo sabía de memoria y siempre le pedían otro. Sí. Es un poema hermoso. Hoy me atrevo a decir, si planto un árbol, mañana será la primavera. Pequeño, preciso, conciso. Entonces uno dice, wow. ¿Cómo? Que eso pequeño, de pequeño no tiene nada.
de pequeño el poema no tiene nada, esa grandeza, ¿verdad? En esas Ujú. ¿cuántas palabras tiene? 6, 7, ¿verdad? Algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si contamos, Bueno, contando todas muy las palabras. brevísimo, sí, muy breve. Sí, es breve, es un micropoema, es pequeñito, ¿verdad? Tal vez no sea tan micro, pero es pequeñito. Es un poema que me encanta mucho de él. De hecho, este es mi libro favorito de él, para tocar la música de tu amor, ¿verdad? Que me recuerda mucho el misticismo y todo de lo que es su poesía. ¿Tienes otro poema por ahí que te guste, que nos quieras Sí, leer? a mí me gusta mucho este libro, que es una belleza. Sí. Se titula Que canten en verdad lo que te quiero. Ujú. Y este libro, él tiene aquí, él invitó a Roberto Favelo, que es un artista cubano, se convirtió en su amigo, y tiene unos dibujos preciosísimos. Eh, Él tenía mucha ilusión con esta publicación. Me contó que esta es carpeta dura, pero él hizo dos ediciones, una en carpeta blanda y esta en carpeta dura. Y Fabelo realmente lo conocía muy bien, aunque, porque él trató, ¿verdad? No trató, logró a través de hacer esa conversación entre imagen y palabra, con una armonía precisa. Así que quiero compartir uno de mis favoritos, Dale. que es aquí están por número, no tienen título. Dice, es el número 4. Hay algo más que noche en tus pupilas. Hay algo más que alondra por tus manos. Hay algo más que hoja en tus cabellos. Hay algo más que almendra por tus labios. Yo, que he probado tus delicias y comparo tu silencio al de los pájaros. Grito, juro y certifico. Hay algo en ti que está innombrado. Hay una ternura extensa en tus adentros que no tiene medida en el espacio, que mis manos, perdidas en tu cuerpo, no han podido llegar a descifrarlo, y mi boca, que ha bebido del vaso de la tuya, no tiene palabras para hablarlo. Esa ternura es más alta que el reposo verdadero de un lago. Ay, Señor. Qué cosa divina. Me llevas a otro de mis poemas favoritos. No, y esa magia que él tenía de tomar ese final y dejarte ahí boquiabierto, dejarte boquiabierto. Es que esa es la poesía. La poesía te permite el asombro al final del verso, el asombro y la reflexión al final del verso. Si no es otra cosa, no es un poema. Y, No alcanza la redondez, no alcanza la forma, ¿verdad? y, Perfecta. y aquí hay otra palabra que él usa mucho y es esa ternura. Poeta tierno. Un recurrente, vemos en su trabajo que esa palabra tan necesaria, ¿verdad? Se repite. Y otra vez vemos, ¿verdad? Es esos símbolos de la naturaleza, la alondra, el lago, todo lo que tiene que ver con los pájaros, ¿verdad? Lo vemos otra vez repetido aquí, pero qué bonito lo hace que siempre, aunque lo repita, suena diferente. Exacto. Suena Es, nuevo, eso suena es, nuevo como si nunca lo hubiese utilizado. Qué cosa ujú. tan increíble. Es la magia, ¿no? De encontrar la palabra, de conectar el alma con la palabra, ese sentimiento, ¿verdad? Y ese poema que acabas de leer me recuerda a otro por lo necesario, ¿verdad? Un poema de Rosas necesario. Ay, ese sí. Lo vas Hay a que, leer. claro, Léelo. claro. Y es mi poema favorito, de todos los de él, este es mi poema favorito. Bueno, tengo muchos, pero por este sí me siento como que más, siento que es el poema que encierra todo lo que es él. El arte poética de Nietzsche está aquí. Un poema de Rosas necesario. Hay que decirle lirio a ciertas cosas que por su nombre común delatarían. Hay que llamarle nube a los ensueños
y piedra a las balas dirigidas. Hay que afectarlo todo. Siempre y estrechamente nos vigilan. Decir rosa por sangre, espina por cuchillo, savia por fusil. Hay que nombrarlo todo bajo signos, definitivamente a plan trazado, porque viene la hora de cantar en alto un poema de rosas necesario. Necesario. Oh, qué lindo. Siempre será necesario, Vicente, que nos abrió las puertas, a mí me abrió las puertas de, de la poesía. Él me recomendó para que asistiera al Festival de Poesía en Granada, Nicaragua, y de ahí, ¿verdad? Otros festivales me invitaron. Yo era novatita cuando ese festival y estaba yo como medio perdida porque cuando llegué allí yo no me imaginaba, me había explicado, pero hasta que tú no llegas y ves la magnitud y la logística de ese festival, más de 100 poetas del mundo, de, de Oriente, de Occidente, de poetas muy importantes que se pasearon allí. Y a Vicente lo invitaron, pero no pudo ir. Ya Y estaba empezando a sentirse mal. me recomendó. Y entonces lo que Vicente recomendase era como dado por bueno. No me preguntaron nada. Después me pidieron un resumen al final, ¿verdad? Por esto de publicar algo sobre el poeta. Pero me abrió las puertas de esa generosidad y él le abrió las puertas a muchos poetas, trajo muchos poetas. Antes del festival ya él venía haciendo unos intercambios, poetas de aquí que salían, y él le invitaba a otros poetas a Puerto Rico, lo conocían en todo Latinoamérica, era amigo de Nicolás Guillén, poetas de ese renombre, porque Vicente donde iba se daba a querer. Lo conocían cuando fui a Colombia, que fuimos Vilma Reyes, la presidenta del festival, él y yo me sorprendí porque los meseros, ya le había ido a ese hotel varias veces, lo adoraban. El portero lo llamaba poeta y lo abrazaba y él conversaba con y estábamos un rato ahí conversando y yo disfrutaba mucho escucharlo conversar. Así que era tremendo representante del poeta y del ser humano puertorriqueño. Y siempre estaba pendiente de que pues las personas que fueran, ¿verdad? Que representaran a Puerto Rico, fueran no solamente buenos poetas, sino buenas personas también, porque él no te iba a recomendar a alguien que lo fuera a hacer quedar mal ni nada por el estilo. En ese sentido, él era muy, muy, muy cuidadoso, ¿verdad? Como cuidadoso cuando elegía a quién apoyaba, ¿verdad? Tenemos que él, pues, el poeta como tal y estudioso de las humanidades, se pueden observar en él influencias de Neruda, influencia del mismo Vallejo, influencia el estilo gráfico de Neruda, que Neruda ponía solamente los signos de interrogación al final, o de exclamación, esa influencia en algunos de estos poemas lo vemos de esa parte. Y en esa necesidad de cantarle a la amada, ¿verdad? Y él mismo me lo confesó que en una época nerudiana en su vida, pero él amaba a los poetas puertorriqueños, él los adoraba. También, sí, él siempre me hablaba de Correger, me hablaba mucho de Correger, y yo le decía, caramba, me habría gustado conocerlo, ¿verdad? Porque Correger nació en Ciales y Boricua en la Luna habla de un hombre que nació en Nueva York. Y siempre he tenido esa duda y he buscado y no he encontrado nunca cuál es la discrepancia. Entonces él me contó que él conoció a esa persona, a ese hombre en el que se inspiró para escribir las décimas de Boricua en la Luna. Y me quedé así yo como que,
Por fin, mira dónde vine a encontrar el dato, el detalle de esa persona. No se acordó del nombre en el momento, pero sí se acordó, o sea, se acordó de que Correger compartió esa anécdota con él. Porque Pues, obvio, si uno no sabe de dónde nació Correger, pues uno piensa pues que está ajá. hablando de él mismo, pero no, los poetas tenemos el deber y la potestad de poder contar otras historias en nuestro poema, y más utilizando la décima, que es el estilo este, ideal para hacerlo. Dime. Pues Reinaldo Marcos Padua, el compañero de Guajana, el otro día conversábamos y me decía, Vicente tenía tantas anécdotas para escribir varios libros y yo le decía, vamos a escribir ese libro y pues lamentablemente pues no se pudo, pero quizás se puedan recoger diferentes testimonios y de Yo creo tantos. que lo que deberíamos hacer es una antología poética de la obra de él solamente, entre otras cosas, ¿verdad? Ya no sería para este año porque eso pues, hay que buscar permisos, hay que buscar, pero yo estoy segura que muchas casas editoriales estarían muy interesadas en publicar esa antología poética de la obra de Nietzsche, ¿verdad? Una antología, tal vez hacerla completa, tratando de buscar aquellos poemas que se publicaron en otros rotativos, ¿verdad? Que no formaron parte de, porque Vicente reaccionaba a lo que pasaba en otros países. Y hay mucha poesía que se le pedía, ¿verdad? Por sus amigos, que está por ahí regada en un universo y tal vez traducida a muchos otros idiomas, porque cuando a él se lo pedían, él enviaba ese poema, como nosotros ahora que nos piden participar en una antología y nos piden que el poema traducido, ¿verdad? Y entonces, pues, ese tipo de poema que no aparece acá, el poema con el que él se relacionaba, con el conflicto que estuviera pasando en ese país, ese poema no está recogido. Y habría que hacer una labor primero Que minuciosa tiene algunos poemas inéditos que también. también podrían incluir. Ujú. Habría que, para hacer una obra completa, habría que dedicarle bastantes años de estudios a su obra y de investigación, estudio e investigación. Y habría que partir de las anécdotas, habría que partir de las anécdotas de las personas para saber, o sea, en el velorio de él, alguien dijo, ¿verdad? Yo creo que fue Wenceslao, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, que él había reaccionado a un conflicto que había pasado en Checoslovaquia, si no me equivoco, y que allí había enviado un poema y el poema lo tradujeron al checo, algo así. O sea que hay que indagar, ¿verdad? Y buscar toda esa información. Yo espero que esté también en los libros de él, en los cuadernos de él, que tiene guardados en su casa, y que pues que se nos permita, ¿verdad? Hacer esa indagación, porque Vicente definitivamente es un poeta muy importante. No solo porque hizo por su estilo, sino porque creó un estilo nuevo, o sea, pero creó escuela, es a lo que me refiero, y la escuela es la integridad, poner la palabra, poner el acto en el mismo lugar. Y eso vale, y esos son valores que no debemos dejar que se pierdan ante la modernidad que nos arropa y nos quiere cubrir con todo lo que no es bueno para el alma y sí bueno ¿No? para el cuerpo. ¿Verdad? Y Estamos esa visión de que haya un colectivo que tenga un, un, una idea común por la que luchar. Eso lo aglomeró él, fue visionario. Y eso de quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? En él no existía, sino que pudo aglomerar esas grandes, Marco Rodríguez Frese, esos grandes poetas de Guajana, Ángela María Dávila, que están todos ahí, que todos unidos por un mismo ideal y por un mismo sentir. Esa visión de Vicente realmente es para nosotros agradecerla y continuarla, ¿verdad? Ese deseo
de que los poetas estemos cónsonos, ¿verdad? Aunque cada cual tenga sus ideales, pero que tengamos como referente la patria, como bandera y luchar por ella porque se está cayendo en pedacitos. Bendito, mira, ahora que dices eso, voy a leerte otro poema de él, Noticia del Día. Es un poema cuando él reacciona a lo que estaba pasando en Vieques. Dice, Noticia del Día. Hoy en Puerto Rico ha muerto la guerra, ha nacido la paz en un mar de banderas. Con las tranquilas fuerzas de este pueblo ha marchado el amor en su cadencia, diciendo a los cobardes de la libertad que aplauden el morir de nuestra naturaleza, que Vieques se ha salvado en este día, porque los hijos honrados de la tierra borinqueña cargaron en sus espaldas la cruz de la dignidad de la estirpe caribeña. Por eso en Puerto Rico hoy ha muerto la guerra. Mira qué poema hermoso, hablando tú de bandera. Tú me traes una palabra y rápido viene un poema. Y rápido viene un poema. Pues mira, quiero compartir de aquí, de quien cante en verdad lo que te quiero, del dulce fruto de otro tiempo. Quien me agrede es un árbol enfermo. No le pido la paz, pues aunque quiera, no me podrá ofrecer el dulce fruto de otro tiempo. Herido en mi interior, no cargo música ni canción en hebro. Un desgarrado estruendo lo estremece, carcome sus ternuras, me hace gritar qué duelo. Después de la rosa en la escalera, debieras conocerme los silencios, saber las terribles realidades que me asfixian, siendo piedras filosas en el pecho. Perdona las paredes con tu nombre, los altos gritos que no escuchan cuando tiemblo. La más caliente llama por mi cara. Pregúntale a Jesús, ¿qué ve en mi centro? ¿Cómo sufre mi corazón desde hace tiempo? ¿Cómo también llora conmigo cada vez que te recuerdo, cada momento solo y sin salida en que tengo que hablarle a labio abierto? ¿Verdad? Esas interrogantes magníficas para cerrar este poema, pero esa línea, perdona las paredes con tu nombre. Ay, qué lindo. También, Se me ocurre hacer lo que hiciste cuando presentaste ayer la antología de escritores puertorriqueños en el siglo XXI, que aprovecho para felicitarte por ese esfuerzo grandioso. Y yo a ti por estar también, por participar en ese. Un honor. También. Que hagas eso mismo que hiciste, que me encantó. Que ayer, bueno, lo voy a contar para los que no, ¿verdad? Muchos de los que no vieron la presentación o no estuvieron allí. Ella recogió, ella se dedicó a leer todos esos poemas de la antología. ¿Cuántos son? No fui yo. ¿No fuiste tú? Eso fue Astrid Lander. Ella leyó todos los poemas que enviaron y seleccionó un verso de algunos de esos poemas, pero de cada autor. Y yo habría seleccionado otros versos, no eso. Pues ella fue enhebrando esos versos y construyó un solo poema. Fue una cosa hermosísima. Yo estaba así, pues se me ocurre que podemos hacer lo mismo con los poemas de Vicente. Recoger esos versos que nos calan y hacer un poema. ¿Qué te parece? Hacerle ¿cómo se dice? Un cadáver exquisito. Sí, algo así. Me gusta esa idea para homenajearlo. Pues mira, estaría chévere ponerlo tal vez en la antología que se está haciendo en su honor. ¿Te parece? Sí, me parece, sí. Podemos hacer lo mismo con los poetas participantes y con los poemas de él. Que hay mucho. No creo que convenga hacerlo con los participantes porque sería una cosa como que demasiado grande, así. ¡Ah! Bueno, vamos a ver, ya la idea está, hay que trabajarla. A mí me encanta, de los poemas que han llegado, me gustó mucho el de José Luis Vega, el de los ruiseñores, porque definitivamente el ruiseñor también es algo bien, bien importante en la poesía de Vicente. Si lo tuvieras por ahí,
Déjame, bueno. Búscalo en lo que yo leo otro, dale. Búscalo Déjame, en lo que yo leo. déjame Hay buscar. hay otro poema de él que me gusta mucho que se llama La Palabra. Es uno de los poemas que más me gustan. Eh, Dice así: la palabra señala como un índice la verdad y la forma de las cosas. Alero repleto de palomas que vuelan en la luz, sin ojos que las guíen, ni vientos que sostengan sus alas en el vuelo. La palabra nos une de las bocas, nos une por sonidos los oídos, nos une más como hilo, nos une los sentidos. Anuncia los caminos de la tierra de leche y miel, resume el universo en el espacio más pequeño de su forma, redime de lo de adentro y fuerza a los orígenes primeros. Es la mano transparente que remueve todo el fondo de los ojos y baja a florecer el rosal de nuestro cuerpo. Ay, La palabra es lo verdaderamente cierto que nos dice del polvo de los huesos. Enlaza un absoluto de fondo que no existe. Ata también a saber lo triste del silencio. Cuando baje la palabra de los cielos, sabremos el sentido que posee en los labios primeros de Jehová y la amaremos. Este poema lo escribió en el 1963. ay, se merece como un amén el poema. Uno podría pensar, se trata de la palabra poética, pero para Vicente el verbo es la poesía y el verbo es Dios. Y en ese sentido, pues él eleva, ¿verdad? Su creencia y la transforma en esta poesía tan hermosa que pudo haber formado parte de los salmos de la Biblia. Este poema me fascina. Es bello, es maravilloso. Bien, ¿encontraste ya? Sí, lo encontré. El de José Luis Vega se titula In Memoriam. Vicente, acaba de llamar Isaura para anunciar tu muerte. Esta mañana, dijo, y son las 11 ahora que te escribo. Aún está por ahí, que bien lo sé, pero viendo mejor y caminando por un campo cuajado de guajanas sorprendidas de luz. Es el prodigio de la imaginación que nunca muere, es tuya, y al centro de la patria te acompaña. Vicente, acaba de llamar Isaura para anunciar tu vida. ¿Oyes los ruiseñores? Qué lindo. Qué final. No, es espectacular. Es un poema. Es que, bueno, José Luis Vega es un poeta espectacular. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, que estamos aquí hablando de la antología y compartir el poema de José Luis Vega para compartir un poema del poeta mexicano Roberto Arizmendi, que lo conocimos en el festival. Nuestros saludos a él, lo amamos muchísimo a don Roberto Arizmendi. Vino en 2 ocasiones, tuvimos ese privilegio y él está participando en esta antología y quiero compartir, dejar si la computadora se porta bien, que la computadora a veces me da dolor de cabeza, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Y se titula Los zapatos y tiene un epígrafe que voy a leer, dice: de repente me agarras por el ruedo, le impides caminar a mis zapatos, no puedo remontar el sufrimiento, de repente sonríes, Vicente Rodríguez. Los zapatos están ahí, entre la cama y el buró nocturno, observando el paso de las horas, mientras tu recuerdo deambula por el tiempo con tu mirada dulce, tu boca sedienta, tus senos turgentes y mi mente recorre la recámara, descubriendo también el pensamiento humano, esperando unos pies que calcen los zapatos para ir al encuentro de la historia. Pero el tiempo es otro, el mundo está jugando a la inversa al calendario, cada minuto de presencia es símbolo de ausencia y los objetos parecen ignorarlo. El reloj sigue girando sin descanso y las hojas del calendario continuarán cayendo de rutina, sin conciencia y sin demora. Las horas sin fin y sin destino son claro desacierto. Es estar en el tiempo sin vivir en un espacio,
Se terminó el aliento, la razón, la vida, y las cosas no saben descubrir el halo indeleble. Todo pareciera un cuadro donde el objeto inerte se descubre y nadie adivina quien pueda calzar la vida, descubrirla, moldearla, reconstruirla, para trazar el presente sin tropiezo y vislumbrar un nuevo horizonte para el mundo. Los zapatos son signo de un tiempo irrepetible, jugaron los símbolos de honor y anhelo, fueron testigos de un relato sin remedio y de un aliento de vida con decoro. La historia se teje sin alardes, cada minuto aporta un signo para darle color preciso al mundo de los días, con otro color y nuevo signo. Sin querer, se va pensando de nuevo el universo y no sabemos cómo será la vida cuando salga el sol para encontrarnos frente a frente y aprender a construir de nuevo el mundo. Roberto Arismendi. Y Qué bien, hermoso. utilizó ese Epígrafe de... lo que queríamos era que la poesía de Vicente calara y detonara poemas como este y en Roberto, ¿verdad? Se cumplió. Sí, es cierto. ¿Nos podrías leer el tuyo? ¿Lo tienes por ahí? El poema que yo le escribí a Vicente, Sí. yo creo que sí lo tengo. Déjame leer otro lo que lo busco porque realmente no recuerdo dónde lo puse. Yo voy a leerles el mío entonces, el que yo le dedico a él. Dice, se titula El amor de los árboles no cabe en la prepotencia del extravío. Y yo empiezo con un epígrafe que es un poema, ¿verdad? Completo, que se llama Montado. Montado en la más rápida luz, me separo de este paréntesis que es la vida. Vicente Rodríguez Nietzsche. Estos versos no son para quienes no comprendan la sonrisa en tu rostro, humilde gestor de tanto, sincero comandante de la solidaridad. Padre poesía, son tuyas las germinaciones de los regodeos en la negra tinta de las letras, del aroma de lazos silvanados de leyendas de guajanas, de tus héroes, que no todos son los míos, desde los pasillos de humanidades, la plazoleta y el teatro, hasta los festivales en los que afirmabas nuestro poema mayor. ¿Cómo reaccionar a la voz que pretende lo innombrable y no querer que te le escapes moriviví, como antes, cuando le decías a la parca no, hoy no? ¿Cómo honro tu recuerdo vivo si estoy inmersa entre tantos muertos que también me esperan? El poema hoy es consolación bajo tu sombra, fruto líquido que refresca toda la retórica de esta humanidad materialista. Vives luz rumbo a lo eterno, afuera y adentro de tu paréntesis, como un árbol sembrado por las manos del maestro. Bien, mira, yo lo encontré aquí. Pero en lo que abre ese, quiero leer un poema que Vicente me escribió cuando él fue cuando yo fui para Nicaragua y él me tuvo míralo por aquí. Ok. Se lo firmó. Qué lindo. Ya me informan que quedan poquitos minutos. Bien, dice Angélica María, madrigal de Malinche, roja y subida sobre un altar de maderas exquisitas, grande, laboriosa y ordenada, necesaria. Ni en verano ni en invierno te marchitas. Flor en Nicaragua, hermosa, color de patria. Sandino celebra tu sonrisa, Rubén elogia tu danza. Ese es Vicente. Eso fue un honor. Y el poema que yo le dedico, ¿verdad? Le dedico, pues uno de ellos se titula Despidiéndote. Reintento entender el dolor, perdonarlo. Distante queda, a pesar de su epidermis que escala todos los espacios. Sobre él, sobre el dolor, dicen que es necesario, que nos hace nuevos, que secreta feromonas y triunfa sobre la gravedad para que el aire nos levante con alas de victoria. ¿Qué ganancia puede tener este azufre de muerte? ¿Cómo desarmar su furia de raíces extendidas hasta mis sienes? Y ni hablar sobre las consecuencias en mi pecho. Nadie imaginó hallar su semilla. Yo sí. Crece en el amor, en su genealogía que nos convierte en la llama de una lágrima concebida con la savia de una rosa.
Hermoso. Y hasta aquí nos llega el programa de hoy, de la entrevista en domingo. Muchas gracias, Angie, por haber estado. Gracias a ustedes por invitarme. Por este programa es dedicado a la figura de Vicente Rodríguez Nietzsche. Muchas gracias a las personas que estuvieron por aquí. Les damos saluditos a José Luis López, José A. Cochran, Ana María Rivera, y el resto de las personas que nos han visto y nos verán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.